El tema de este módulo es cómo motivar a los estudiantes, la importancia de tener altas expectativas y cómo influye la mentalidad del profesor en el desempeño del estudiante. Primero vamos a definir los dos tipos de motivación que existen. Como ustedes saben, la motivación puede ser provocada por cuestiones externas. Esto es la motivación extrínseca y es cuando hacemos las cosas debido a premios que podamos recibir del entorno exterior. Y también tenemos la motivación intrínseca y este tipo de motivación es la que se genera cuando interiormente queremos lograr algo. Esto quiere decir que nos interesa mucho el tema que vamos a aprender o queremos lograr algo simplemente por la satisfacción de tener un buen desempeño y no por obtener buenas calificaciones o cierta felicitación del profesor. La motivación extrínseca está muy basada en premios y castigos y a algunos educadores lo que les preocupa es que los estudiantes se dejen condicionar por estos premios y castigos y su motivación intrínseca por aprender siga disminuyendo. Alfie Kohn es el autor de un libro que se llama Punished by Rewards o castigado por los premios. Lo que él dice es que a largo plazo lo que sucede cuando los estudiantes empiezan solo a motivarse por lo que van a recibir del exterior, su motivación interna empieza a decrecer y el momento en que se quita ese premio, los estudiantes ya no tienen ganas de aprender y descubrir solo por el placer de hacerlo, sino que siempre están esperando recibir algo del entorno. La motivación intrínseca de los estudiantes se da justamente cuando tienen estas ganas de aprender y como profesores es lo que debemos intentar lograr que nuestros estudiantes tengan. Hay varias estrategias que podemos hacer dentro del aula, como por ejemplo tener temas que sean relevantes para ellos o motivarles justamente reforzando todo lo positivo que ellos hagan dentro del aula. También podemos ver que hay ciertos estudiantes que se sienten desmotivados, no tienen ni motivación intrínseca ni extrínseca por aprender. Y esto puede deberse a varios factores. Uno de estos factores puede ser recuerdos anteriores o experiencias pasadas. Si por ejemplo ellos relacionan ciertas materias con una experiencia negativa o una emoción negativa, van a tender a transferir esta emoción a otras clases. Por ejemplo, si es que tuvieron un mal profesor de matemáticas en un año anterior, ya inician el año con la expectativa baja de sí mismos. Eso quiere decir que van a creer que aunque se esfuercen, no van a tener buenos desempeños o buenos resultados de aprendizaje y por lo tanto se sienten desmotivados. Otra cosa que puede ser que les desmotive son elementos actuales. Entonces pueden haber iniciado el año motivados por una materia o por un profesor, sin embargo sus experiencias actuales hacen que poco a poco se vayan desmotivando. Y estas experiencias pueden ser porque tienen múltiples fracasos o porque el aula tiene mucho estrés o porque se sienten muy ansiosos, quizás porque el profesor justamente les genera este estrés o esta ansiedad o la materia en sí. Otra cosa que puede ser que les desmotive a los estudiantes es que no encuentran relevante el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Sienten que lo que están aprendiendo no les va a servir en el futuro, por lo tanto no tienden a esforzarse mucho porque sienten que lo van a aprender ahora, pasan el examen, sin embargo el día de mañana es un contenido que no les va a servir. Otra causa de desmotivación puede ser múltiples fracasos que hayan tenido y esto justamente puede generar desamparo aprendido. ¿Qué podemos hacer para que los estudiantes se sientan motivados? Primero, eliminar las amenazas. Las amenazas muchas veces pueden ser el hecho de que los estudiantes se sientan estresados o muy presionados por tener una buena nota. Por lo tanto, van a sentir que toda su emoción o toda su motivación está solamente en sacar una buena calificación y no en el placer de aprender. También es importante ayudarles a establecer metas personales. De esta manera ellos van a sentir que lo que logran es para ellos mismos y no para los demás. Y así podemos incrementar la motivación intrínseca. Otra cosa que podemos hacer es incluir las emociones positivas en el aprendizaje. Como hemos visto, la memoria se incrementa cuando un contenido va junto a una emoción. Y esta emoción podemos fomentarla a través de, por ejemplo, trabajos en grupo donde los estudiantes aprendan unos de otros y si creamos un ambiente positivo entre ellos, se va a incluir una emoción positiva en el contenido de aprendizaje. También debemos crear un ambiente positivo en el aula e incluir la retroalimentación. La retroalimentación es clave para que los estudiantes se motiven por aprender, ya que no van a estar enfocados solo en una calificación, sino que a través de la retroalimentación van a saber qué cosas hicieron bien y les van a seguir repitiendo a través del tiempo y en qué específicamente deben mejorar. Cuando tenemos retroalimentación específica y oportuna, vemos que los estudiantes tienden a hacer mayor esfuerzo por tener un buen desempeño. Ahora vamos a ver la teoría de la atribución.
Esta teoría lo que hace es que identifica a qué le atribuimos las personas los éxitos y los fracasos. Como profesores es muy importante estar al tanto de a qué atribuyen nuestros estudiantes su buen desempeño o su falta de desempeño o de logro de un objetivo de aprendizaje. El autor de esta teoría, que es Weiner, lo que ha visto es que existen 4 factores a los que le podemos atribuir el éxito o el fracaso a las personas. Uno de estos factores es la capacidad. Esto quiere decir qué tan buenos somos para hacer algo. Esta capacidad es interna y por lo general está relacionada con la inteligencia. El otro factor es la dificultad de la tarea. Muchas veces las personas atribuimos un éxito o un fracaso a qué tan difícil fue la tarea a la que nos enfrentamos. Por lo tanto, este es un factor externo, porque no está dentro de nosotros, sino que depende de un elemento determinado por alguien más. El otro factor externo es la suerte. Muchas veces las personas decimos, me fue súper bien en el examen porque tuve tanta suerte de que mi profesor escogió solo las preguntas fáciles. Entonces, el estudiante, en lugar de creer que se sacó una buena nota porque es capaz, porque es inteligente o porque estudió mucho, lo que atribuye a su éxito es que la tarea o el examen estuvo fácil. O al revés, también pueden decir, me fue súper mal porque justo me tocó con el profesor más difícil y escogió las preguntas más difíciles del examen, por lo tanto tengo pésima suerte. También la última cosa a la que podemos atribuir nuestros éxitos o fracasos es al esfuerzo. Esto es un factor controlable porque depende de nosotros qué tanto nos esforzamos para lograr un objetivo. Weiner también determinó 3 dimensiones que se relacionan justamente con la teoría de la atribución. Estas dimensiones son, primero, el control. Esto quiere decir qué tanto control tenemos nosotros como personas en relación a nuestros éxitos y fracasos. Cuando el control es interno, quiere decir que depende de nosotros. Por ejemplo, el esfuerzo tiene que ver con el control interno. Nosotros decidimos qué tanto nos vamos a esforzar por lograr un objetivo de aprendizaje o en general una meta que queremos alcanzar. Y un ejemplo de control externo de algo que no depende de nosotros para nada es la dificultad de la tarea y la suerte. Nosotros no podemos controlar qué tan difícil va a ser la tarea a la que nos enfrentemos, ni tampoco si vamos a tener suerte o no en desempeñarnos de manera positiva. El segundo factor es la estabilidad. Eso quiere decir qué tan estable van a ser estas causas, y hay causas que son más inestables que otras. Por ejemplo, hay causas que van a cambiar de acuerdo a la situación. La suerte es uno de estos ejemplos. La suerte no es algo estable, no es algo que siempre va a estar ahí. En cambio, la capacidad sí es atribuida como algo estable. Nosotros en general nos sentimos capaces para hacer algo o no, y esto tendemos a pensar que no va a cambiar. Sin embargo, como hemos visto, la neurociencia ha estudiado que si es que nosotros nos esforzamos, nuestra capacidad puede cambiar. Sin embargo, muchas veces nosotros pensamos que la inteligencia o la habilidad para hacer algo es un factor estable, que no cambia con el tiempo. Otro factor importante son las expectativas que nosotros comunicamos a nuestros estudiantes. El momento en que tenemos expectativas altas, les vamos a comunicar de manera verbal y no verbal que esperamos mucho sobre ellos. Estas expectativas se van a ver en nuestros comportamientos, en cuántas oportunidades les damos para participar, en cuánto tiempo esperamos para que nos den la respuesta correcta. Cuando tenemos expectativas altas de un estudiante, por ejemplo, le vamos a dar retos altos, y esto quiere decir que el estudiante va a estar expuesto a actividades que le hagan sentir motivado y van a ser retadores. Por lo tanto, al final del proceso de aprendizaje, su desempeño va a ser mucho mejor. Al contrario, cuando tenemos expectativas bajas, por lo general vamos a hacerle sentir al estudiante que esperamos muy poco de lo que va a lograr. Esto va a hacer que le demos tareas fáciles, que solamente nos fijemos en sus errores y que en general esperemos poco tiempo para determinar si el estudiante es capaz o no. Al tener las expectativas claras, también es importante comunicar a los estudiantes qué objetivos tenemos acerca de su desempeño. Esto les va a ayudar a saber en qué enfocarse, cuándo deben esforzarse, qué objetivos de aprendizaje van a lograr al final. Por lo tanto, estas expectativas claras deben ser comunicadas a los estudiantes antes de empezar el proceso, durante y también al final a través de la retroalimentación. ¿Cómo podemos comunicar las expectativas a los estudiantes? Primero, podemos darles tareas retadoras, darles retroalimentación constante y también hacerles sentir que sus errores son parte del proceso de aprendizaje y no son algo que les define. No les define como buenos o malos estudiantes el hecho de equivocarse. Simplemente lo que hace es
darles pautas hacia cómo deben mejorar o en qué áreas deben mejorar. Si nosotros insistimos en que equivocarse es parte de aprender, los estudiantes no van a tener miedo a correr riesgos, y tomar riesgos es parte de un proceso de aprendizaje significativo. En cambio, las tareas que son poco estimulantes, que se fijan solamente, por ejemplo, los profesores en los errores, lo que comunican es expectativas bajas a los estudiantes y terminan cumpliéndose en lo que se llama la profecía autocumplida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos pocas expectativas acerca de alguien, la persona termina convirtiéndose en lo que esperábamos de ellos. Esto es por la comunicación verbal y no verbal de lo que esperamos de nuestros estudiantes. Debemos hacer una reflexión acerca de estas expectativas para darnos cuenta, porque muchas veces esto es inconsciente y sin darnos cuenta les estamos comunicando altas o bajas expectativas. Por lo tanto, es importante que reflexionemos de manera profunda acerca de esto. Cuando los estudiantes o los profesores tienen una mentalidad fija, tienden a pensar que la inteligencia es innata. Por lo tanto, nacemos con una capacidad para algo y esto no cambia dependiendo del esfuerzo, de las ganas o de las oportunidades que tengamos para mejorar. La otra característica es que valoran verse inteligentes ante los demás, por lo tanto tienen miedo a equivocarse. Ellos sienten que si cometen un error, los demás les van a determinar como no capaces. Por lo tanto, prefieren no enfrentarse a una tarea que implique un riesgo de cometer un error. También prefieren sacrificar las oportunidades de aprender si es que estas implican un riesgo de cometer un error. Prefieren no enfrentarse a una tarea que la ven como un poco difícil, aunque ésta les genere un aprendizaje significativo, por el miedo a cometer errores. No les gusta esforzarse porque ellos atribuyen el esfuerzo a falta de capacidad. ¿Qué quiere decir? Creen que si se tienen que esforzar mucho por lograr un objetivo es porque no son capaces. Por otro lado, tienen un mal manejo de contratiempos, un mal manejo de frustraciones. Si se equivocan, tienden a frustrarse mucho y dejar de esforzarse. Finalmente, culpan a otros por sus errores. Piensan que si es que se equivocaron fue porque es culpa de los otros. Los otros hicieron que sea muy difícil la tarea, o les distrajeron, o hicieron, de alguna forma, les boicotearon su trabajo para que les salga mal. La gente con una mentalidad en crecimiento, tanto profesores como estudiantes, va a tener en cuenta que la inteligencia y la capacidad se desarrollan con el tiempo y con las oportunidades que les dé el medio ambiente. Por lo tanto, un profesor que tiene una mentalidad en crecimiento, que tiene un estudiante que quizás al inicio no es tan bueno para una materia, va a darle muchas oportunidades para que desarrolle esa capacidad. También ven a los retos como una oportunidad para crecer. Por lo tanto, cuando se enfrentan a algo que podría ser un poco difícil, lo ven como un reto y como una motivación para lograr un objetivo de aprendizaje. Valoran mucho el esfuerzo, porque ellos saben que es el esfuerzo lo que les va a llevar a lograr una meta, y no sienten que el hecho de esforzarse sea algo negativo. Ellos también piensan que trabajar duro hace que logren mayores habilidades o desarrollen mayores habilidades. Están siempre abiertos a responder ante los obstáculos y trabajar para justamente vencerlos y lograr los objetivos. Prueban nuevas destrezas y utilizan todos los recursos que están a su alcance para poder lograr nuevas metas. ¿Cómo podemos estimular nosotros los educadores esta mentalidad de crecimiento en nuestros estudiantes? Primero, es muy importante conocerles para saber sus fortalezas, sus debilidades, a qué tienen miedo los estudiantes, qué retos les gusta enfrentarse, y de esa manera trabajar dependiendo de cómo son ellos y de cuáles son sus necesidades. También construyen relaciones positivas entre alumnos y profesores para que de esta manera no exista ansiedad y haya un ambiente relajado en el que los estudiantes puedan equivocarse. Usan un lenguaje motivador y respetuoso, se enfocan en el esfuerzo y la persistencia más que en los resultados finales. Por lo tanto, les dan mucha retroalimentación durante el proceso en lugar de solo ver el resultado final y darles una calificación que no les comunica nada. Proponen actividades retadoras para todos los estudiantes, tanto para los estudiantes que tienen altos desempeños como para los estudiantes que están en un desempeño más bajo. Todos tienen actividades que les implican un riesgo, que no son abrumadoras ni tampoco aburridas. También se enfocan en cómo enseñar a los estudiantes estrategias de resolución de problemas y en cómo vencer la frustración. Les ayudan a los estudiantes a reflexionar acerca de su proceso de aprendizaje. Esto quiere decir, les ayudan a desarrollar destrezas de metacognición. Y finalmente, están siempre comunicando a los estudiantes en qué áreas han mejorado y en qué deben trabajar todavía. Como vemos
es muy importante que los profesores tengan una mentalidad de crecimiento para que de esta manera puedan comunicar a sus estudiantes que siempre es posible mejorar, que todo depende de su esfuerzo y no de su capacidad.